Bendiga, hermanos. Qué bueno es estar en la casa del Señor, escuchar esas alabanzas, el recordar que el Señor ha alzado bandera de amor en nuestro corazón, aún nosotros siendo sus enemigos, y Él aún así todo lo pagó. Y es justamente de ese tema que queremos hablar esta mañana, de que Cristo todo lo pagó. Así que yo les invito a que abramos nuestras Biblias, la segunda carta a los Corintios, capítulo número 5, desde el versículo número 17 hasta el versículo número 21. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17 hasta el 21. Leemos la palabra en el nombre del Señor. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a ir al Señor un minuto en oración. Padre, ayúdanos a comprender el gran misterio del Evangelio. Podemos recitarlo de memoria a veces, oh Señor. Podemos saber esos versículos clave que nos hablan del Evangelio. Pero muchas veces no podemos tener una comprensión clara de lo que significa eso, esa obra de Cristo en nuestras vidas. Así que rogamos que tu Espíritu Santo nos abra la mente y nos permita ver cosas, oh Señor, que siempre estaban en tu palabra, pero que posiblemente hasta este momento, a nuestros ojos, estaban veladas. Señor, ayúdanos a apreciar la gran obra que tu amado Hijo Jesucristo llevó a cabo a favor de nosotros. Revélanos su palabra en esta mañana. Por tu Hijo te lo pedimos. Y en su nombre oramos. Amén y amén. El 20 de noviembre del año 2012 sucedió una terrible tragedia en una comunidad de Florida, Estados Unidos. Un jovencito de 15 años de edad llamado Jordan Owen, montado en el autobús escolar, sacó de su mochila un arma que había tomado de su padrastro sin su consentimiento para mostrársela a sus amigos. Accidentalmente, el arma se disparó, ultimando la vida de una niña de 13 años, de origen puertorriqueño, que iba montada en ese autobús, que llevaba por nombre Lourdes Guzmán de Jesús. Este caso encabezó los titulares de la prensa local, mientras que la comunidad hispana principalmente se mostraba horrorizada e impactada por el hecho. Eventualmente, en plena audiencia, el joven Jordan expresó su arrepentimiento y dolor por lo sucedido y se declaró culpable por los cargos de homicidio con arma mortal y porte ilegal de arma de fuego para un menor de edad. En medio de la audiencia se escuchaban voces que exigían que todo el peso de la ley cayera sobre él, porque él lo hizo. Sin embargo, Adi Guzmán de Jesús, la madre de la niña asesinada, hizo algo inimaginable. Esta mujer se levantó de su silla, se acercó al joven Jordan, lo abrazó y lo perdonó ante la mirada de la jueza, los abogados y los familiares de las partes. Luego, aún conmovida, esta señora intercedió por el menor y solicitó que no fuera remitido a una cárcel para adultos, a una cárcel estatal, como le llaman en Estados Unidos. La jueza del caso accedió y determinó que la condena fuese permanecer 1 año en una corrección para menores. Posteriormente, la jueza expresó las siguientes palabras: en mis 20 años de carrera,
Yo nunca imaginé que la madre de una víctima abrazaría y perdonaría al asesino de su hija. Nunca imaginé esto. Miren, mis hermanos, cuando nosotros contrastamos este terrible hecho que sucedió en Estados Unidos con lo que vemos en la historia de la humanidad en la Biblia, nosotros podemos notar que hay rasgos muy parecidos, pero a la vez que son muy diferentes. Nosotros vemos en la Biblia que los culpables siempre asesinan a aquellos que son inocentes. El joven Jordan disparó accidentalmente a esta niña, pero nosotros, la humanidad, hemos disparado una y otra vez a Dios de manera flagrante, de manera directa. Desde que el pecado entró al mundo a través de nuestros primeros padres, lo que consecuentemente vemos es una humanidad asesina, una humanidad llena de maldad. Y ejemplo de esto tenemos en Génesis capítulo 4. Caín mató a Abel, a su hermano de sangre. Luego vemos al pueblo de Israel matando a casi todos los profetas que le eran enviados, hasta llegar al mismo Hijo de Dios, a quien también mataron colgándolo en una cruz. Mas Dios, conforme a su bondad, su paciencia, su misericordia, nos hizo comprender que la muerte de su Hijo formaba parte del plan eterno para reconciliarnos con Él. Esa relación que en principio se rompió, que tenían Adán y Eva una relación perfecta en comunión con el Padre, que se quebrantó a causa del pecado, esa relación fue restaurada por Dios mismo. Dios nos vio, mis hermanos, en plena audiencia, se acercó a nosotros, nos abrazó y nos perdonó, no porque nosotros lo merecíamos, sino porque como cantábamos, Cristo todo lo pagó. Tú no lo merecías, yo tampoco. Cristo todo lo pagó. Y este pago que Jesucristo hizo no fue simplemente para que Dios redujera la condena que pesaba sobre nosotros, sino para eliminar todos los cargos por los cuales éramos convictos del juicio eterno de Dios. De manera que, mis hermanos, hemos sido reconciliados con Dios por Cristo para ser embajadores de reconciliación. Eso es lo que hemos sido en Cristo. Ciertamente, de estos textos que hemos leído, podríamos dar un mensaje de cada uno. Pero yo quiero que en esta mañana, a la luz de estos pasajes, veamos 3 aspectos de nuestra reconciliación. Quiero que primero veamos la realidad de nuestra reconciliación. En segundo, el autor de nuestra reconciliación. Y tercero, la finalidad de nuestra reconciliación. En primer lugar, la realidad de nuestra reconciliación. Dice el versículo número 17, y vayan conmigo una vez más. De modo que, y ese texto no lo sabemos de memoria, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Este texto inicia, mis hermanos, con un elemento que en gramática, en español se le llama elemento gramatical. Y cuando nosotros vemos esto en cualquier texto, y en especial en la Biblia, esto nos indica que lo que se va a decir a continuación, o sea, lo que se va a decir después de modo que, es una conclusión, es un efecto, un resultado de unos argumentos que previamente se han dicho. Lo que nos obliga a nosotros en esta mañana entonces a considerar algunos de los versículos anteriores para nosotros tener una mejor idea de lo que significa este verso. Por ejemplo, en el capítulo número 2, al final del capítulo, Pablo viene refutando unos supuestos evangelistas y apóstoles que se habían introducido en la iglesia de Corinto con hipocresía y falsedad. Dice el versículo número 17 al final del capítulo número 2, pues no somos como muchos, le dice Pablo, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Estos falsos evangelistas medraban, y lo que significa medrar es que se estaban lucrando, se estaban buscando un dinero, como uno dice, falsificando la palabra de Dios. Lo que vemos hoy en día en muchos
predicadores, no es mera coincidencia. Estos farsantes se estaban introduciendo con cartas de recomendación para tener apariencia de que ellos eran maestros de renombre. Y no obstante a eso, le estaban haciendo a creer a los hermanos que Pablo era un loco, un desquiciado, que Pablo no tenía los verdaderos códigos espirituales y celestiales, como ellos presumían tener. Es por esta razón que luego vemos que Pablo apela, Pablo va a aquel que todo lo sabe, ante quien todas las cosas están desnudas y abiertas. Y eso lo vemos en el capítulo 5, versículo 11, que Pablo dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Dios, quien conoce la intención de nuestro corazón y conoce nuestro corazón, es a quien Pablo apela. Y bajo esta premisa, entonces Pablo dice: mire, ok, llámenme loco. ¿Por qué? Porque dice el versículo número 13, porque si estamos locos, dice Pablo, entonces para Dios. Y si estamos cuerdos, ¿es para vosotros? Imagínense ustedes, mis hermanos, si a Jesús mismo, su familia, en una ocasión le dijo que era un loco, que estaba loco, ese hombre está vuelto loco, sácanlo de ahí, ¿qué sería del apóstol Pablo? Sin embargo, en los versículos 14 al 15, Pablo nos da la razón del por qué él actuaba así. ¿Por qué Pablo actuaba con misericordia frente a estas personas que los calumniaban, hablaban mentiras de él, lo menospreciaban? ¿Cómo era posible que a pesar de todo esto que Pablo recibía, él se mantuviera firme siendo un ministro del Evangelio? Dice el versículo 14: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor por Cristo y su obra de redención por el mundo es lo que controlaba y dominaba la mente y las acciones del apóstol Pablo. Él soportaba todas esas burlas y calumnias porque él estaba consciente que durante un largo tiempo de su vida él vivió como ellos, calumniando a los cristianos e incluso mucho más allá, matando a los cristianos. Él sabía que durante un largo tiempo estuvo separado de Dios y muerto en delitos y pecado. Pero Cristo murió y resucitó por él. Y esto era consciente en su mente. Es entonces, mis hermanos, que creyendo y aferrándonos a la obra de Cristo en la cruz, solo a su obra, es que podemos comprender y decir lo que dice el versículo 17. De modo que, si alguno está ¿en quién? En Cristo, nueva criatura es. Hermanos, la realidad de que hemos sido reconciliados con Dios radica en el hecho de que Dios ya no le importa lo que fuimos en el pasado. ¿Por qué? Porque Cristo todo lo pagó. Todo lo pagó, todos nuestros pecados, y los ha arrojado al fondo del mar. Y cuando Pablo habla aquí de que somos nuevas criaturas, nos quiere dar a entender por lo menos dos cosas. Primero, de que somos una obra maestra y preciosa de Dios. Todos conocemos ese versículo que está en Efesios 2:10, que Pablo nos dice allá también: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y la idea de este versículo es la de un alfarero que toma el barro que a simple vista parece inútil, y de ese barro que parece inútil hace una obra maestra. Somos una obra maestra de Dios. Pero segundo, lo otro que Pablo nos quiere dar a entender es que es a través de nuestros nuevos ojos y de nuestros nuevos afectos que debemos de mirar y amar a los demás. No a través del Ismauri que yo era antes, sino a través del Ismauri que yo soy hoy en Cristo Jesús. Es por esta razón que él dice en el versículo 16, previo a esto, él dice: de manera que nosotros de aquí en adelante, o sea, luego de que nos convertimos, a nadie conocemos según la carne. Yo no juzgo a la persona ahora por cómo son, yo lo juzgo como lo juzgaría Cristo. Y aún si a Cristo conocimos, dice Pablo en el versículo 16 al final, según la carne ya no le conocemos así.
Pablo ahora siendo judío y estando convertido, lógicamente, él podía andar y juntarse con gentiles como si nada. Y miren que los gentiles en aquel entonces eran considerados como perros para los judíos, como personas de segunda clase. Pero Pablo también podía perdonar a aquellos que en algún momento les hizo mal. Yo me imagino a Pablo en la iglesia de Jerusalén, reunido con uno de esos creyentes, y Pablo consciente de que había matado el hijo de uno de ellos. Pero una vez Pablo convertido, sabía que podía perdonar y recibir el perdón de los hermanos. Esto es lo que hace precioso y único el Evangelio de Jesucristo, mis hermanos, que pone a dos enemigos, a dos naciones enemigas, las sienta en un mismo banco y alaban junto al mismo Señor. El Evangelio de Jesucristo es lo único que puede poner, por ejemplo, a un talibán que mató el hijo de un estadounidense y pone a ese padre estadounidense al lado de ese talibán en un mismo banco y alaban y cantan al Señor juntos. Solo lo hace el Evangelio. No hay ningún otro mensaje que tenga el poder para cambiarnos de afuera, de adentro hacia afuera y reconciliarnos con Dios. Ni charlas psicológicas, ni mensajes motivacionales, ni el yoga, ni el ocultismo, ni la brujería, ni el gnosticismo. Solo el Evangelio de Cristo Jesús es poder de Dios para salvarnos, reconciliarnos y hacernos nuevas criaturas en Cristo. Ahora, hermanos, esta realidad de que somos nuevas criaturas en Cristo, a veces la escuchamos tanto que podemos perder el asombro de lo que esto significa. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando viene un turista por primera vez de otro país y viene a Puerto Plata, se impresiona. Dice, wow, qué lindo teleférico ustedes tienen. Qué lindas playas ustedes tienen. Mira qué lindas palmeras, mira qué buen clima ustedes tienen. Y nosotros nos quedamos como que, sí, eso está bien, muy bonito todo. Mira, mi hermano, por si acaso has perdido el asombro de lo que es ser y vivir como una nueva criatura en Cristo, permíteme ilustrarte lo que era nuestra vida sin Cristo. Tal vez así retomamos el asombro. Todos nosotros aquí conocemos lo que es un currículum, una hoja de vida, donde ponemos nuestro nombre, nuestra información personal, nuestra experiencia laboral, referencias, todo esto para aplicar a un empleo. Nuestro currículum antes de Cristo, mis hermanos, era lo siguiente. Nombre, por ejemplo, Ismauri Castaño, edad, 26 años, nacionalidad, dominicana, estado civil, casado, cualidades, y aquí es que se pone buena la cosa. Es un muerto andante, vive en pecados y delitos, es un injusto, él dice que cree en Dios, pero es mentira, no le busca de corazón. Es un descarriado e inútil, no hace nada bueno, su garganta es como una tumba abierta, es un mentiroso y venenoso, su boca está llena de maldición y amargura. Él no ha matado a nadie en efecto, pero con su mente ha matado a decenas. No conoce la paz y no tiene ni un poco de temor de Dios. Ese era tu currículum, mi hermano. Ese era mi currículum. Pero cuando pusimos nuestra fe en Cristo, Dios tomó nuestras vidas miserables, llenas de pecado, nos lavó con la sangre de su Hijo y nos reconcilió con Él. Y nuestro currículum miserable, mis hermanos, ¿ustedes saben lo que Él hizo? Dios lo tomó y lo clavó en la cruz de Cristo para hacer de nosotros una nueva creación con sentido y propósito para su gloria. Y no solo eso, Dios hubiera podido... Estuviéramos encantados que Dios se hubiera quedado ahí, pero Él fue más allá. Él nos redactó un nuevo currículum con nuevas cualidades y Él dice que ahora somos amados, santos, fieles, escogidos, hijos de Él, que pertenecemos a su reino, que somos coherederos juntamente con Cristo. ¿Tú estás consciente de esa realidad, mi hermano, en tu vida? Oh, mi hermano, vive a la altura de lo que tú eres en Cristo por la voluntad de Dios. Somos nuevas criaturas. Esa es nuestra realidad. Pero en segundo lugar, mis hermanos, veamos a continuación quién es el autor de esta reconciliación. Dice el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo.
Versículo 19 dice al principio, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Versículo 21 dice, así que no, aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pablo quiere dejarnos bien claro que la nueva naturaleza que tenemos no es algo que compramos, no es una prenda, no es algo que podemos adquirir por nuestros propios medios. Nosotros podemos ir a una tienda con nuestro dinero y comprar una zapatilla, una camisa, un pantalón, un vestido, una corbata. Pero lo que nosotros no podemos hacer es llamar a un empleado de la tienda y decirle, fulano, llévame al pasillo donde están las nuevas naturalezas, yo me quiero comprar una hoy. Le va a decir, no señor, aquí no tenemos de eso. Justamente eso es lo que Jesús le dice a Nicodemo, en esa conversación que tienen en Juan capítulo 3. Jesús aborda a Nicodemo y le dice, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, como confundido, siendo un maestro, un hombre que era respetado en su sociedad, Nicodemo confundido, pensando que eso se podía lograr por medios humanos, Jesús tiene que volver a decirle, de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hoy en día la medicina está tan avanzada, mis hermanos, que es posible realizar a través de un proceso quirúrgico muchos trasplantes. Hacen trasplantes de corazón, de riñón, de pulmón, de hígado. Sin embargo, lo que la medicina nunca ha podido trasplantar ni podrá es una naturaleza pecaminosa por una santa. Porque Pablo dice, todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios. ¿Cómo Dios entonces hizo posible que esta nueva naturaleza fuera una realidad en la vida de todo aquel que creyere en Cristo? Pablo continúa diciendo, luego de decir que proviene de Dios, que Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y algo que debe llamarnos la atención de esto es que Dios es quien busca reconciliarnos con Él. No sé si usted lo leyó muy rápido, pero dice que Dios nos reconcilió consigo mismo, cuando deberíamos ser nosotros los más interesados en buscar esa reconciliación. Cuando en una relación de cualquier índole, una de las partes falla y estropea la relación, lo normal es que la parte que falló vaya y busque la reconciliación y arregle esa relación. Pero lo glorioso del Evangelio es que Dios, quien no fue que falló, va tras nosotros a reconciliarnos con Él. Ya previamente en los versículos 14 al 15, como leímos hace un momento, Pablo nos ha dado unas pinceladas generales acerca de esta obra que Dios hizo por medio de Cristo. Pero a continuación, él va a ampliar y dar más detalles de esta obra. Desde un punto de vista humano, mis hermanos, podemos ver a Cristo solamente muriendo en la cruz del Calvario. Podemos describir y apreciar su sufrimiento físico, todas las aflicciones que él pasó desde el Getsemaní hasta el Calvario. No obstante, desde el punto de vista de Dios espiritual, en esa muerte de Cristo hay todo un intercambio que se estaba llevando a cabo. Cristo en la cruz del Calvario es desamparado por Dios el Padre, y él así lo expresa diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en ese mismo momento en que el Hijo de Dios estaba siendo desamparado, nosotros, los hijos de perdición, los hijos de ira, como nos dice Efesios, estábamos siendo reconciliados con Dios. Y es por esta razón que Pablo dice en el versículo 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Quiere decir esto entonces que todo el mundo se va a salvar? No. Lo que esto sí quiere decir es que el sacrificio de Cristo es suficiente para salvar a todos, pero solamente se aplica a aquellos que vienen y creen en Él. Eso es lo que quiere decir este versículo. Hermano, nuestros pecados han sido cargados y saldados en la muerte
de Cristo. Y déjenme ponerle un ejemplo de lo que venimos diciendo. Imagínate que tú le debes una deuda impagable al banco, que tú le debes 20 millones de pesos y tú no tienes absolutamente nada con qué pagar. Perdiste el vehículo, perdiste la casa, la tarjeta de crédito no aguantan una mora más. El departamento legal del banco te llama a las 24 horas del día. Tú cambias de número de teléfono a ver si te zafas de ellos y ellos logran conseguir tu nuevo número. De repente aparece un hombre que en un momento de tu vida tú engañaste y traicionaste y se entera de tu desgracia. Este hombre hoy en día es un multimillonario en dólares y él decide no pagarte con la misma moneda. Él consigue tus datos personales, va al banco y le dice al ejecutivo, yo vine a pagar la deuda de fulano. El ejecutivo cuando ingresa al sistema y ve la deuda, se asombra y se asusta y le pregunta, ¿usted está seguro? Sí, yo vine a pagar su deuda. El ejecutivo le pasa el monto adeudado y este hombre sin titubear saca su chequera y firma un cheque por un monto de 40 millones de pesos. Le dice al ejecutivo, mira, cóbrate la deuda total y déjale 20 millones en fondo para que viva sin tener preocupaciones de deudas. Jamás. Mano, nuestros pecados todos han sido cargados en la muerte de Cristo. Amén. Los pasados, los presentes y los futuros ya Cristo lo pagó. ¿Quiere decir esto que esa obra de Cristo nos da licencia para pecar? De ninguna manera. El saber esto nos da confianza y nos impulsa a vivir en santidad para aquel que nos salvó. Dice Romanos 8:1, así que no hay ninguna, y escucha bien mi hermano, ninguna, en español, en griego, en hebreo, en arameo, ninguna significa ninguna condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Amén. No hay nada que pagar porque Cristo, como cantábamos, todo lo pagó. No tenemos que vivir en temor, mis hermanos. No tenemos que vivir en temor. Pero aún hay otro verso que debemos de considerar para complementar lo que hemos dicho. Dice el versículo 21, lo voy a leer una vez más. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Un comentarista que muchos conocemos, llamado John MacArthur, él dice lo siguiente acerca de esto, lo voy a citar. Dios el Padre trató a Cristo como si Él fuera un pecador, aunque no lo era, y permitió que muriera como sustituto para pagar el castigo por los pecados de todos los que creyeran en Él. En la cruz, Él no se convirtió en un pecador, sino que permaneció santo como siempre. Fue tratado como si fuera el culpable, se humanó. El castigo de su pueblo, en su muerte, Él sufrió. Cristo es nuestro amigo eterno. Solo en Él confío yo. Oh, gloria a Dios por Jesucristo, mis hermanos. Y hasta aquí hemos considerado dos aspectos de nuestra reconciliación. Primero, la realidad de esta reconciliación, de que somos nuevas criaturas en Cristo. Y segundo, el autor de nuestra reconciliación, que fue Dios por medio de Cristo. En tercer y último lugar, veamos la finalidad de nuestra reconciliación. Ser embajadores de reconciliación. Dice el versículo 18 al final, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19 dice al final, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como bien dijo en una ocasión Pedro Marrero, la gracia de Dios en nuestra reconciliación no incentiva a la pereza, sino que nos mueve a trabajar para el Señor. Miren, mis hermanos, en la Biblia nosotros vemos que Dios mismo ha asignado ministerios específicos a personas específicas. Por ejemplo, en Efesios 4 se nos dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. O sea, ministerios específicos para personas específicas. También vemos que hay diversos dones que el Espíritu Santo da a la iglesia para el crecimiento de la misma.
Y estos dones el Espíritu los da a veces de manera abundante en un grupo de hermanos, pero a otro grupo le da otros dones también de manera abundante. Por ejemplo, nosotros leemos en Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ahora bien, mis hermanos, lo que nosotros vemos en estos textos es que el ministerio de la reconciliación nos ha sido encargado a todos los creyentes. A todos. Pablo bien hubiera podido decir, a los pastores nos ha dado el ministerio de la reconciliación. O a los apóstoles nos ha dado el ministerio de la reconciliación. O se lo dio a los evangelistas. O se lo dio a las mujeres. O se lo dio a los hombres únicamente. Pero lo que Pablo nos deja claro es que este ministerio es de todos los que han sido hechos nuevas criaturas en Cristo. Y es por eso que Pablo dice en el versículo 18 al final, nos dio, hablando de todos, nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y como dice una vez más John MacArthur, que Dios ha llamado a todos los creyentes nacidos de nuevos a proclamar el evangelio de reconciliación a sus semejantes. Esto no tiene que ver, mi hermano, con que si usted es un nuevo creyente o si usted tiene 10 o 20 años en la fe. Todos, en todo momento, estamos llamados a ejercer este ministerio. ¿Tú no encuentras ministerio en la iglesia? El ministerio de la reconciliación es para ti. ¿Lo estás ejerciendo? Es la pregunta. Y la primera reconciliación, mis hermanos, que se debe dar y tiene que ser evidente es en la iglesia. Es aquí adentro, entre este grupo de creyentes local. En esta y en ninguna iglesia debe haber hermanos siendo enemigos. Eso es algo contraproducente. Dos cristianos siendo enemigos. Dos cristianos que fueron comprados y lavados por la misma sangre, por el mismo sacrificio, y que fueron unidos al mismo cuerpo, nos dice la palabra, siendo enemigos. Eso es como que la mano derecha sea enemiga de la mano izquierda. Eso es contraproducente. Sí se pueden dar situaciones, pueden haber choque de carácter y malentendidos, pero eso debe ser resuelto con la aplicación del evangelio aquí en medio de nosotros. Dice Colosenses 3:13, sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Hermanos, somos embajadores en nombre de Cristo Jesús. Y para los que tal vez no sepan lo que significa esto de embajador, en términos sencillos, un embajador es una persona que está representando el gobierno de su país en otra nación. Por ejemplo, el embajador de República Dominicana es un dominicano que reside en otra nación. Y en esa nación, el embajador habla en nombre de su propio país. Es por eso que Pablo dice que nosotros hablamos en nombre de Cristo. El honor de su país está en los hombros de ese embajador. Se escuchan sus palabras, se observan sus acciones y a través de lo que se ve en ese embajador, las personas de esa nación pueden decir, bueno, mira, así es que se comportan y hablan los dominicanos. ¿Por qué? Porque esa persona nos representa en el extranjero. Y es por esto, mis hermanos, que cuando un creyente es protagonista de un hecho bochornoso o pecaminoso, lo primero que sale a relucir la frasecita de, ¿y eso qué cristiano? Muchos lo hemos escuchado. Y es verdad que fulano es cristiano. ¿Pero por qué sube eso? Porque la gente sabe que somos representantes de Cristo. Nuestra responsabilidad en este mundo es ser buenos y fieles embajadores de Cristo, porque no pertenecemos a este mundo.
Así como el embajador dominicano en Estados Unidos no pertenece a esa nación, así nosotros como embajadores de Cristo no pertenecemos a este mundo y tenemos que representar dignamente al Rey y al reino al cual sí pertenecemos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, decía Pablo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pertenecemos a ese reino. De manera que vive mi hermano de tal manera que cuando los incrédulos te vean, digan, así es que son los verdaderos cristianos. Amén. Vive de esa manera. Amén. Va a ser un reto, pero dará gloria al nombre de Dios. Predique el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, mientras esperamos el tiempo de la segunda venida de nuestro Rey. Decía un santo del siglo XIII llamado Francisco de Asís, una frase que es muy famosa. Él decía, predique el evangelio en todo momento y cuando sea necesario utiliza las palabras. Predique el evangelio en todo momento, con las actitudes, con nuestra forma de caminar, con nuestra forma de andar, y cuando sea necesario utiliza las palabras. Hace unos días, muchos de aquí, mis hermanos, saben que yo trabajo en una empresa de telecomunicaciones. Hace unos días fue una persona allá que es creyente y protagonizó un hecho, mi hermano, que luego la compañera que la estaba atendiendo se nos acercó a un grupo y nos dijo, ¿y es verdad que esa persona es creyente? Hermano, mire, yo sentí una pena ajena, porque no es de ella que están hablando, es de Cristo. Porque esa persona es un embajador, es un representante de Cristo. Y una persona, miren, que es muy reconocida aquí en la ciudad. Y que digan, y es verdad que esa persona es creyente. Oh, predique el evangelio en todo momento, mi hermano. Y si se te da la oportunidad, entonces predícalo con las palabras, con el mensaje de salvación. Y no quiero terminar, mis hermanos, sin antes hacerles un llamado a los amigos que nos ven y que están aquí presentes. El currículo que leímos ahorita sigue siendo tu currículum. Tú sigues siendo un enemigo de Dios, un injusto, un vil, un pecador. Y no hay nada que tú puedas hacer para reconciliarte por tus propios medios con Dios. Pero hay una buena noticia para ti. Cristo todo lo ha pagado. Tú quieres recibir salvación, tú quieres ser hecho una nueva criatura. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, pero ven ahora, antes de que sea demasiado tarde. Ven hoy. Toma tu decisión por Cristo. Acéptale como Señor y Salvador y verás como tus viejas costumbres serán cambiadas. No esperes cambiar. No esperes decir, bueno, yo voy a dejar esto, voy a esperar a dejar aquello para ir a Cristo. No, ven así como estás, porque es Dios que te va a hacer una nueva criatura, no eres tú mismo. Es Dios quien va a cambiar esos hábitos pecaminosos en ti. A modo de conclusión, mis hermanos, ¿cómo podemos aplicar a nuestra vida las verdades de estos pasajes que hemos considerado? Primero, mis hermanos, vivamos a la altura de lo que Dios dice que somos. Dios dice que somos santos, fieles, amados, escogidos, que somos nuevas criaturas en Cristo. El apóstol Pedro exhortó a los creyentes diciéndoles, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Basta ya los viejos hábitos pecaminosos del pasado. Y Pablo luego le dice a los efesios, en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes despójense del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y sean renovados en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre, el cual es semejante a Dios y ha sido creado en justicia y santidad en la verdad. Vivamos a la altura de lo que Dios dice que somos. Segundo, mis hermanos, nunca perdamos el asombro de lo que significó y significa la obra de Jesús por nosotros. Nunca perdamos el asombro de cuando aquí estamos compartiendo el pan, saber y comprender lo que eso significa. Porque a veces podemos tomarlo de manera rutinaria. Cada domingo hacemos lo mismo, los signos, la meditación, el partimiento. Mi hermano, pero lo que se está dando aquí es realmente asombroso. Estamos proclamando que Jesucristo todo lo ha
pagado. No perdamos el asombro de esto. Nosotros no buscábamos a Dios, y estando convictos del juicio y la ira venidera a causa de nuestros pecados, Dios nos buscó y nos reconcilió consigo mismo, enviando a su Hijo a morir por nosotros. La ira y el juicio que nosotros merecíamos justamente la recibió nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, para de esta manera servirnos de puente y nosotros volver a tener comunión y una total reconciliación con nuestro Padre. Tercero, mis hermanos, la finalidad de nuestra reconciliación con el Padre es hacernos embajadores de Cristo, representantes, y somos sus representantes. Dios te ha elegido a ti, mi hermano, para que tú le representes delante de los hombres. Evaluemos nuestro andar, verifiquemos si estamos o no representando dignamente a nuestro Rey. Si no estamos haciéndolo así, acércate a ese Rey hoy y arrepiéntete, porque Él es amplio en perdonar. Recuerda que tus pecados ya han sido perdonados, que Cristo todo lo pagó. Si tú necesitas reconciliarte con alguien, con una persona hoy, o mediar una situación, no importa si fuiste tú quien faltó, no importa si fue la otra persona que te faltó, ve y reconcíliate con tu hermano o tu amigo. Actúa como Cristo. Tengamos comunión los unos con los otros. ¿Cuándo fue la última vez que tú invitaste a un hermano a comer a tu casa? Son cosas simples que podemos tener comunión los unos con los otros y ver cómo el Evangelio ha impactado la vida de esa familia, y esa familia ver cómo el Evangelio ha impactado nuestra vida. Cuarto y último, mis hermanos, predique el Evangelio. No te canses de anunciarle al mundo, a tus amigos, a tus familiares, a tus vecinos y compañeros, que Dios puede perdonar pecados si vienen a Él en arrepentimiento y fe. Predica el Evangelio, pero también diles que de no venir a Él a tiempo serán convictos de la ira y el juicio de Dios, que no será una condena por unos años, sino que será una cadena perpetua donde serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Oh, mis hermanos, repito la idea que dije en el principio: hemos sido reconciliados. Ahora nosotros actuemos como embajadores de esa reconciliación. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos, Señor. Gracias, oh Dios, porque nosotros, estando alejados totalmente de ti, dándote la espalda, Señor, tú no tomaste en cuenta nuestros pecados y lo cargaste a la cuenta de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y de esa manera, oh Señor, tú nos has acercado a ti. Nosotros no te buscábamos, nosotros te odiábamos, te detestábamos, y tú en tu misericordia y paciencia, oh Señor, nos llamaste, nos abriste la mente con el Espíritu Santo, nos diste la convicción de que estábamos mal, y atrajiste nuestro corazón para que tomáramos una decisión por Cristo. Oh Señor, gloria sea tu nombre por Jesucristo. Que a los amigos que están aquí presentes, oh Dios, de esa misma manera como tú nos has convencido a nosotros, convéncele a ellos, Señor. Trabaja en sus corazones, hazle entender de que si no vienen a Cristo a tiempo, no habrá ninguna otra oportunidad, no habrá apelación, no habrá nada para ellos, sino una horrenda condenación. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo oramos. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos.